a todos, bienvenidos a Ágape, Trigo y Miel, bienvenidos. Hoy vamos a entrar directamente a la palabra, mis hermanos, ya que es un ambiente muy hermoso de adoración y la tierra se preparó. Vamos a entrar directamente a la palabra, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces han escuchado la historia de los tres cochinitos? ¿Ah? Que eran tres cochinitos que vivían con su mamá, ¿de acuerdo? Y de repente los tres cochinitos, creo que la mamá metió demanda para que se fueran ya de su casa porque ya estaban demasiado grandes. Eran cochinitos como de 30, 34 años, ¿de acuerdo? Entonces los cochinitos decidieron irse de la casa de mamá y dicen que los cochinitos, cada uno tenía que edificar su patrimonio, su casa, su hogar. Amén. Pero en el bosque donde ellos vivían había un lobo muy malo, que tenía muy buenos pulmones, al parecer era trompetista, ¿no? Tenía tan buenos pulmones que era manera de meter aire, soplaba y derribaba cualquier cosa que no estuviera bien edificada. Amén. Entonces dice que esos tres cochinitos, el primero quedó muy cerca, se fueron a un lugar muy lejano, a construir sus casas lo más cercanos posible para que pudieran estar ellos viviendo, porque se amaban mucho. Si no mal recuerdo, el primero dice que construyó su chocita de adobe con pequeños palitos, lodo, palitos, y es su casita, ¿de acuerdo? El segundo dice que lo construyó por menos flojo que el primero y lo construyó de madera y lámina, ¿de acuerdo? Pero el tercero era el más hacendoso. Sus hermanos mientras jugaban decían: oye, ¿para qué trabajas mucho? Mira cómo nosotros ya terminamos. Y él dijo: no, yo quiero tener mi casa o quiero edificar segura, muy seguro. Y por tanto le edificó una casa con ladrillos, con sus cimientos bien hechos de cemento, ¿de acuerdo? Con sus buenas traves, y todo pasó. Y él terminó de construir a lo mejor mucho tiempo después que sus hermanos. Cuando el lobo feroz se dio cuenta que los cochinitos ya no vivían con mamá, ya no vivían ahora sí que con los padres, el lobo se quiso aprovechar de ellos. Dice que primeramente y tocó a la primera casa del cochinito, que era de lodo y adobe. ¿Quién es?, le dijo el cochinito. Dijo: soy el lobo feroz. Ábreme. No, dice, porque mi mamá me enseñó que tú me quieres comer. ¿De acuerdo? Pues si no me abres, voy a tirar tu casa de un soplido. Y agarró el lobo, hizo, desapareció la casa del cochinito, y apenas pudo lograr el cochinito salir corriendo y se fue a meter a la casa del hermano, que tenía su casa de madera. El lobo se dio cuenta, llegó nuevamente a la casa del segundo cochinito, donde estaba la casa de madera, y hizo: ¿quién es? Soy el lobo feroz, ábrame la puerta. No, dijeron los cochinitos, porque nos vas a comer. Pues si no me abran, voy a soplar más fuerte y voy a derribar su casa. Y agarró el lobo, sopló una vez, no cayó, sopló dos veces, no cayó, pero la tercera, ¡pum!, cayó esa casa. Y los dos cochinitos salieron muy deprisa y se fueron a la casa del hermano, que era un poquito más, sería más sabio, y se fueron a meter en la casa, que era construida con ladrillos, tabique, con losa, y este muchacho le había puesto hasta una chimenea hermosa, ¿no? Entonces agarraron el otro cochinito, tenía preparando su sabroso caldo de un estofado de achigual. Y llegó el lobo feroz a la casa y ya estaban los tres adentro de la casita, y tocó el lobo nuevamente: ábreme. No, porque eres el lobo feroz y nos quieres comer. Pues si no me abren, voy a soplar tan fuerte que voy a derribar tu casa, dijo el lobo. Y empezó a soplar el lobo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que se cansó y se dio cuenta que no había podido derribar esa casa. ¿Por qué? Porque esa casa estaba bien edificada, bien construida. ¿Por qué les cuento la historia? Porque hoy vamos a entrar en una serie. Tenía rato que no teníamos serie, ya tenía desde el mes de enero que habíamos venido predicando algunas prédicas ahí, que conforme el Señor me lo daba, pero esta vez dije yo: vamos a entrar a una prédica. Van a ser 4 prédicas en esta serie,
Y la primera se llama, la serie se llama Edifica un buen fundamento. Edifica un buen fundamento, primera parte. Amén. Y si usted ve el dibujo, ¿sí? El taller del alfarero, ¿de acuerdo? Una buena casa, un buen fundamento, los planos y todo. Entonces, pero aquí no va a ser tanto un buen fundamento, tiene que ser el fundamento tanto en nuestra vida para que se refleje en nuestro exterior. Hace unas semanas, ¿sí? Di una prédica que se llamaba Limpia tu casa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y que íbamos a hacer unas cosas diarios durante una semana y durante más tiempo para que de esa manera nuestro interior se reflejara en lo exterior de nuestra vida. Amén. Algunos de ustedes puedo ir a su casa a supervisar y ya sé que tienen ya acomodado las cosas bien. Puedo entrar a un cuarto y no voy a encontrar todo un chiquero. No, ¿verdad? Porque muchos todavía no han edificado, no han empezado a edificar con buen fundamento. Bueno, para eso yo puse tareas y la primera tarea era que iban a estar haciendo ¿qué? Oración. Y el primer fundamento que yo te quiero enseñar precisamente es la oración. ¿Por qué es importante empezar con la oración para edificar nuestra casa? Eso es fundamental, ¿de acuerdo? La oración es una comunicación constante con Dios. Es una comunicación constante con Dios. Bueno, es como, por ejemplo, tú edificar tu casa y decirle, por ejemplo, al albañil o al maestro de obras o al arquitecto, quiero una casa así, 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 y te olvidas y no tienes comunicación con él, y a los 3 años que regresas, ¿cómo crees que vas a encontrar tu casa? Al gusto de él, porque no hubo una comunicación constante con él. ¿De acuerdo? No hubo una comunicación constante con él. Entonces nosotros cuando perdemos la comunicación con el Señor, también ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a hacer nuestra vida, con nuestra vida lo que nosotros gustamos, a lo que nos parece. Es importante empezar a edificar el buen fundamento de nuestra vida por medio de la oración. El apóstol Pablo, en el primer libro a los Corintios, ¿de acuerdo? Capítulo 3, verso 10, escribió esto: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El apóstol Pablo, de acuerdo, había llegado a la iglesia de Corintio, había puesto el fundamento de Cristo en la vida de cada uno de ellos, y el fundamento es la parte fundamental de una casa, son los cimientos. ¿De acuerdo? Tu cimiento, tu vida cristiana tiene que ser Jesucristo. No puedes fundamentar en otra cosa, porque si no, no estás edificando sobre la roca que es Cristo. No necesitas edificar sobre María, no necesitas edificar sobre Pedro, sobre Juan o sobre cualquier otro apóstol. No necesitas edificar sobre él. Tú necesitas edificar tu construcción, tu base, tu cimiento. Tiene que estar edificado por medio de Jesús, que es la roca. Eso es parte fundamental. Y la oración es algo fundamental. Es la comunicación constante con Dios, en la cual precisamente tenemos que estar nosotros constantes. Cuando tú no tienes esa oración constante con el Señor, simplemente estás incomunicado. Es como estar en una casa con tu esposa y simplemente vivir ¿qué? En silencio, sin comunicación. Yo solo he visto eso en una pareja muda, ¿no? Y hasta eso con señas mínimos se comunican, pero a veces con señas. ¿De acuerdo? Entonces, la oración es fundamental. Pablo en este texto, él dice que conforme a la gracia de Dios que le había dado y como perito arquitecto, puso el fundamento. ¿De acuerdo? Puso el fundamento. ¿El fundamento quién es? Dijimos, Cristo. ¿De acuerdo? Todos tenemos el fundamento, pero muchos tenemos gustos. Cuando Pablo dice y otro edifica encima, significa que muchos tenemos, mire, esta casa tiene buenos fundamentos, han pasado muchos temblores y no se ha caído. ¿De acuerdo? Pero si usted ve esta casa, no se parece a la suya. ¿Cierto o no es cierto?
Usted le puso, a lo mejor le puso un pequeño porche, le puso a lo mejor un garage para más carros, a lo mejor no le puso garage, a lo mejor su sala está más grande, su cocina está más pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué pasa con el pueblo cristiano muchas veces? Que muchas veces criticamos lo que estamos sobreedificando encima, arriba. ¿De acuerdo? Cada quien tiene sus gustos. Mientras esté el fundamento bien edificado, lo que tú edifiques para arriba solo son gustos. ¿Y qué pasa en las diferentes iglesias? Unos te dicen, no, ¿sabe qué? Pues a mí me gusta que llegues con mantita en la cabeza. A mí no. A mí me gusta que llegues con la falda hasta los tobillos. Bueno, pues aquí quizás no. ¿Me explico? O sea, en gustos se rompen géneros. ¿Me explico? Pero a veces nos criticamos los gustos. No tanto cuando llegamos a una casa, a veces criticamos, ay, qué fea ventana está esa casa, pero no te estás dando que a lo mejor esa casa tiene muy buenos fundamentos, muy buenos cimientos. ¿Me explico? Entonces, cada uno tiene que mirar cómo se edifica, dice Pablo, pero sin tocar el fundamento. ¿Estamos? Entonces, vamos. En nuestra vida, ya en tu vida, como en la mía, de los que estamos aquí reunidos, ya se ha puesto un fundamento. ¿De acuerdo? Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede venir a decirles a ustedes, aquí sabe qué, que miren que Mahoma, que miren que Confucio, que más confusidos están, ¿no? Que los que... Nadie puede venir a ponerte otro fundamento porque tú ya tienes un fundamento, Jesucristo. Quizás cuando nacimos, nuestros padres trataron de poner otro fundamento y un fundamento que no estaba muy bien definido. Nos llevaron a una religión, a la tradición. Y todos nos fundamentamos nuestra vida en una religión y no en la roca, que es Cristo Jesús. Porque todos pensábamos que simplemente por el hecho de tener una religión, al llegar precisamente con eso que yo me tenía la entrada al cielo ganada. Mal fundamentados, porque no podemos fundamentar nuestra vida espiritual en una religión. Acuérdense que hemos predicado que nuestra vida espiritual tiene que estar fundamentada ¿qué? En una relación. Esa es la parte principal importante. Eso viene precisamente el primer fundamento, que se llama oración, porque tú no puedes tener una buena relación con el Señor si no tienes oración. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un fundamento sólido y estable, que cada uno de nosotros pusieron, nosotros debemos de crecer espiritualmente cuando esté ese fundamento. Tenemos que crecer. Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Vea lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esto. ¿De acuerdo? Él dice que está edificando, que nosotros nos edifiquemos sobre las enseñanzas, ¿de acuerdo? De los apóstoles en ese tiempo y de los profetas. Pero que la principal piedra del ángulo era ¿quién? Jesucristo, no los apóstoles, no los profetas. Pablo por haber dicho, edifiquen sobre mi fundamento, en lo que yo soy. Y muchos podrían decir, ahora sí que empezar a adorar a San Pablo, otros a San Pedro, pero no, él especificó y dijo que el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Ellos no le querían tomar la gloria ahora sí que a la piedra angular, que era Cristo Jesús. Esa es parte fundamental. ¿Sale? Entonces,
Una de las principales herramientas que yo quiero darte el día de hoy, precisamente dentro de nuestra vida cristiana, para poder edificar, para poder crecer espiritualmente, ¿de acuerdo? Sí, es la oración. Es la oración. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros como seres humanos fuimos creados para poder tener esa relación, esa comunión personal y directa con el Señor. Pero, 3 puntitos. En Génesis 1, 27, 28 narra precisamente que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿De acuerdo? Vea, llenar, dice sojuzgar y señorear. Dio cualquier tipo de animal, menos dijo que iba a señorear a un hombre y a una mujer, aunque después diga que todas las bestias que se muevan sobre la tierra. O sea, si usted se considera bestia, a lo mejor sí lo señoreen, ¿no? Pero no dio que señoreáramos a una persona, a una dama, a un varón, ¿de acuerdo? Sino a todas las bestias. Entonces, ¿qué es lo que nos quiso dar la enseñanza del Señor? ¿Qué cosa? Que tener la relación, la comunión constante, esa es parte importante, ¿de acuerdo? Que tuviéramos a su imagen, que pudiéramos, en el huerto del Edén, el hombre y la mujer en ese tiempo tenían esa comunión, esa relación con el Señor. El Señor estaba viendo lo que ellos estaban realizando. Es más, cuando ellos pecaron, el primero que llegó al huerto del Edén, ¿quién fue? ¿Dónde estás tú, hombre? Dios preguntándole al hombre: ¿dónde estás? Porque el Señor tenía una relación con el hombre, con el ser humano. Pero si leemos la Biblia, desde el Antiguo Testamento, los hombres han tenido con Dios de esa manera directa, por medio de la oración, esa relación con el Señor. Te voy a poner 2 ejemplos. El primero, vamos a ver precisamente al rey Ezequías. En 2 de Reyes 19, 14, 16. Y dice: tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y el 20 del 1 al 3 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice esto: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él movió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vean la relación que tenían en ese tiempo el rey Ezequías y el profeta Isaías con el Señor. En el Antiguo Testamento nos enseña que estas personas oraban al Señor y el Señor les respondía por medio de los profetas. Tenían una relación tan estrecha con el Señor que no se movían y que no movían un dedo. Les decían lo que tenían que hacer. La oración nos ayuda a eso. Estrecha una relación entre nosotros y Dios, de tal manera que nosotros entendemos la voluntad de Dios. Amén. Isaías vino con una mala noticia hacia Ezequías: que pusiera su casa en orden, porque iba a morir y no iba a vivir. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías?
volteó su rostro y oró nuevamente al Señor, a pesar de que estaba pasando situaciones difíciles. Imagínate una noticia de decir: te vas a morir. No noticias con las que nosotros a veces nos quebramos, de que, no sé, noticias de que perdiste 500 pesos. Y rápido lloramos. Se acabó tu gas. Tengo para comprar gas. No, le dijeron: te vas a morir. Sí, pon en orden tu casa. O sea, no le dijeron: nosotros lloramos por cualquier pequeñez. Y él lloró y oró, clamó, pero por algo que verdaderamente valía la pena: la vida, no por pequeñeces. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación con Dios tenemos que tener nosotros, una relación en la cual clamemos, oremos, ahora sí que por cosas a veces insignificantes y por cosas a veces difíciles como esta. Daniel, otro ejemplo que te pongo, vas a ver Daniel 6:10, y dice que Daniel, cuando supo que el edificio había sido formado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Quizás Daniel dejó de tener esa relación con el Señor. Y si usted sabe la historia de Daniel, porque estuvo en dificultades tremendas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Es el hombre que estuvo, ahora sí que Daniel estuvo en el foso de los leones. Y en aquel tiempo, de acuerdo a él, tenía esa costumbre de orar. Pero vinieron tribulaciones a su vida y tenía que retomar nuevamente los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había un ataque hacia su vida, había un ataque hacia su pueblo. ¿Y qué hizo? No se echó a llorar. Dice nuevamente que él se arrodillaba, ¿de acuerdo? 3 veces al día. Y a pesar de que estaba en tribulación, dice que daba gracias, gracias, gracias. Si tú ya dejaste de orar, es el tiempo de retomar la oración y empezar a darle gracias al Señor por lo que venga. O solo vamos a agradecer cuando estemos bien, o cuando las cosas estén bien. ¿De acuerdo? Entonces, y en el Nuevo Testamento tengo otros ejemplos de la importancia de tener una vida de oración con Jesucristo. Y el mejor ejemplo era Jesucristo. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué pasó toda la noche orando? Porque tenía que tomar una decisión grande. A las 12 personas que se iban a encargar de la semilla en todo el mundo. Dime, ¿tú has orado cuando tienes un trabajo y le has pedido al Señor: Señor, voy a orar porque quiero un buen trabajo, quiero que tú me bendigas con un buen trabajo, con un buen empleo, conforme a tu voluntad, que no escoja mi carne, que no escoja, sino que seas, porque de esa manera voy a ser bendecido? Nosotros nos metemos al ruedo y cuando las cosas salen mal, andamos diciendo: Señor, ayúdame. Cuando ya se toca en el cuello. ¿Y sabes qué pasa? Que es tanto tu esfuerzo que al rato andas triste, cansado y ojeroso. Es una canción, pues, pero me acordé de ella. Entonces, ¿por qué? Porque no pediste esa orientación hacia Dios. Jesucristo nos puso el ejemplo. Él, antes de empezar la obra,
y para escoger a 12 personas estuvo orando toda la noche con Dios, para que Dios le diera la revelación de qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía, la decisión que tenía que tomar. Amén. Otro ejemplo, Lucas 22, 44, 45. Vea, y estando en agonía, oraba más intensamente y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí hay una enseñanza muy padre. La tristeza te va a hacer que te duermas y que no ores. Los discípulos estaban tristes. ¿Por qué? Porque aparentemente iban a perder al Señor. No habían entendido que el Señor les había dicho que era necesario que el hombre sufriera, muriera y al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no recordaban eso. Ellos creían que, ay, se me fue el pez gordo. Ay, se nos va el Señor que tantos milagros hizo. Pero Jesús orando, él sí estaba orando porque él tenía una agonía tremenda. Él sí iba a padecer, iba a ser crucificado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos de caer con una enfermedad? ¡Pum! Y dejamos. ¿Cuántos de nosotros dejamos de caer por un problema económico? ¡Pum! Y dejamos de orar. Nos metemos en depresión. ¿Cuántos cristianos deprimidos hay de repente de que, ay, es que no hay trabajo? Es que, y es cuando más intensamente tenemos que estar orando. Perdemos la comunicación con el Señor creyendo que las cosas ya se acabaron para nosotros. Y más sin embargo, Jesucristo, ¿qué hizo? Se la pasó orando. Dice que era tan intenso que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. ¿Y los discípulos? Con tristeza, solo durmiendo. Y una persona que duerme mucho se le llama depresión. ¿De acuerdo? Y Jesucristo es nuestro maestro. De él podemos aprender las mejores lecciones que queramos. De él tenemos que entender y empezar a desarrollar nuestra vida de oración para poder edificar esa relación que tenemos con Dios. ¿Quién mejor relación? Jesucristo. En Lucas capítulo 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué cree que el discípulo llegó con Jesús y le dijo: oye, Señor, enséñanos a orar, Padre? ¿Usted cree que le pidió a Jesús que le enseñara a orar porque veía que a Jesús le iban mal en todas las cosas? A lo mejor le pidió a Jesús que le enseñara a orar porque Jesús, cuando oraba, no acontecía ningún milagro. No, al contrario. Ese discípulo veía la vida que Jesús llevaba, que constantemente oraba, y cada que oraba, milagros sucedían. Y por eso él, ¿qué dijo? Enséñanos a orar. Mira qué petición tan más hermosa la que uno de sus discípulos hizo. Y cada uno de nosotros tendríamos que tener ese anhelo en nuestro corazón de decirle al Señor: si muchos de nosotros todavía como que no oramos y de repente empezamos orando así, Señor Padre bendito, hijo, los frijoles los dejé en la olla o no. Pues Señor Padre bendito, Dios bendice. Híjole, ¿y el perro será que tiene de comer? ¿A poco a ustedes no les pasa que están orando y de repente están metidos en otra cosa y no en la oración? Porque todavía no saben orar. El enseñarnos a orar es apagar televisión, apagar radio, apagar celular y meterse en un tiempo de oración. Mira,
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que sea necesario, pero bien centrado en la oración. Centrado en los tiempos de oración. Esa es parte fundamental. Muchos cristianos hoy en día quieren aprender a orar. Y muchos quieren aprender a orar como lo hacen los grandes siervos de Dios. Y sobre todo porque estamos metidos en las redes sociales, estamos metidos en las cadenas de oración de redes sociales. Y usted escucha que dicen: Santo Espíritu, Señor, Dios de los ejércitos. Y usted quiere empezar a orar así. No. Ore muy sinceramente con él, como platica con su esposo, como platica con su amigo. Yo de repente digo: Señor, Padre, vengo. Señor, hoy necesito 10 consultas, Padre, porque hay cosas que pagar. Amén. ¿Y qué cree? Me las manda. Hasta para pasear le pido dinero yo. Me lo da. Pero es pedir, clamar, pedirle: Padre, tengo esto. Mira, usted sabe cómo está su vida. Que no se la quiere exponer al Señor es muy diferente. Cualquier situación. Mira, hace unos días hasta por mi dedo morado del pie, que sentí que se me podría, hasta por eso oré. Porque como médico le estoy dando, pero no veo avance. Señor, necesito, la verdad, que mi pie se cure, porque siento que va para atrás en vez de para adelante. Me duele más y lo veo más morado que antes. Ahorita ya se le quitó un poquito lo morado, pero bueno, pero hasta para eso tenemos que estar en esa constante comunión con el Señor. Orad sin cesar. La vez pasada nosotros veníamos escuchando un devocional con mi esposa, y el orar sin cesar no es tanto estar hincados o doblados de rodillas todo el día. Orar sin cesar es estar constantemente con el Señor, en constante comunicación. Yo voy manejando y voy en constante comunicación con el Señor. Estoy en el consultorio y a veces le digo, como la India María: Señor, dame puntería para darle buen tratamiento al paciente. ¿De acuerdo? Pero eso es tener una buena comunicación con el Señor, una relación especial con el Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. No trates de empezar a orar como los siervos de las redes sociales, o como los que a veces pasamos a orar acá. A lo mejor vas a orar con palabras simples. Mi nieta, el día que comimos antier, le digo: Janita, ¿nos acompañas a hacer la oración? Sí, abuelito. ¿Qué dijo? Señor Padre, gracias por los alimentos que nos diste en este día. Gracias, Padre, por las manos que la cocinaron. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Pum! ¿Usted cree que Dios no escuchó su oración? Claro que sí. El problema es que a veces nos complicamos. Una ocasión llega un niño delante de su papá y le dice: amantísimo Padre, tú que eres misericordioso, que eres grande aquí en la casa, que nos das todo lo que te pedimos, amantísimo Padre, hoy necesito de ti. Dice: hijo, ¿para qué tanta alegoría de esta? ¿Qué necesitas? 10 pesos para mi nieve. Pero ¿para qué me vienes a decir tantas cosas así? Solo dame 10 pesos. Es que como veo que hacía horas a Dios, pensé que hacía que había que pedirte. ¿De acuerdo? La oración. Yo cuando llego con mi papá y le pido un consejo, no llego: amantísimo Padre, no, papi, quiero pedirte un consejo. A ver, dime. Esto. Esa es la oración que Dios quiere. Que tú te poses delante y: Señor Padre, vengo con esta necesidad, vengo con este padecimiento, vengo con esta situación. Sé directo. Esa es parte importante. ¿De acuerdo? El que seamos directos con el Señor. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor sobre la oración? Vamos a ver ahorita 4 cosas importantes, y aún 5 diríamos ahí. La primera cosa que nos enseña el Señor sobre la oración, primeramente, es que la oración debe ser constante y persistente. Constante y persistente. Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8.
el Señor les refirió a los discípulos una parábola. También les refirió Jesús una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dos enseñanzas muy claras en esto. Primera, Jesucristo nos enseñó la importancia de orar, que era necesario orar siempre, siempre, siempre. Y no solo en momentos de dificultad o en momentos de enfermedad, sino nosotros tenemos que desarrollar el hábito de la oración. Y aquí el Señor dice: ¿acaso Dios no te va a responder a tu oración? ¿Y por qué crees que al final pregunta: y cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Porque muchos oramos por orar, por obligación. Y la oración no tiene que ser por obligación. La oración tiene que ser por convicción. Por el hecho simple de tener una relación con Jesucristo. Y tiene que ser con fe. Creer que existe un Dios y que ese Dios es galardonador de todos los que le buscan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar nosotros en una constante oración. Esa es parte importante. ¿De acuerdo? Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué peleas constantemente en tu casa? ¿Por qué te pasas peleando en tu casa constantemente? Porque no oras. Porque hay contienda, porque hay pleito, porque hay... No lo digo yo, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: levante las manos y así, mire, sin ira ni contienda. Es que yo no peleo, solo oro. Señor Padre, ¿cuándo te llevas este estrés que tengo al lado? Pero no peleo, solo pido. ¿De acuerdo? Tenemos que orar de manera constante, levantando las manos, Señor. Y esa oración tiene que ser persistente, sin desmayar, como lo vemos en la parábola del juez injusto. Nos invita ¿a qué? A clamar, a clamar, a clamar en oración al Señor día y noche, día y noche. Amén. Número 2, la oración debe ser sincera, sin tratar de aparentar espiritualidad, como te lo he dicho, te lo he estado explicando aquí de esta manera. Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tiene que ser sincera y tratar de aparentar espiritualidad. Muchos cristianos usan la oración como un medio para exaltar su ego espiritual, para ser admirados, para ser vistos por los demás. Oran donde quiera, oran, no sé, en la iglesia, oran en cualquier otro evento, pero en su casa ni se arrodillan ni hacen nada. Solamente lo hacen para que vean que sí oro. Amén, aleluya, hermano. En tu
tu casa ni das gracias por los alimentos, pero en el restaurante, Señor Padre, bendice tus alimentos, Señor, solo para que vean que soy cristiano. No, hay que ser sincero, hay que ser verdaderamente, no aparentemos espiritualidad. A Dios no le molesta que oremos de pie, que oremos acostados, que levantemos las manos, que oremos, que nos pongamos. A Él no le molesta eso. Le molesta que oremos para ser vistos por los hombres y no para tener comunión con Él. La oración que no es sincera no tiene respuesta de Dios, porque no fue hecha para Dios, sino para los hombres. Y las personas que oran así, se les llama ¿cómo? Hipócritas, dice ahí. No dije yo, ahí lo dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque quieren aparentar dentro del exterior lo que verdaderamente no tienen dentro de su corazón. Pues la oración es para con Dios, no tanto para que me vean que, ay, qué espiritual soy, miren cómo oro. No. Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre. ¿Es más válida esa oración? O estás cerrado a tu puerta y estás clamando y orando. Y esa oración que en la iglesia o en algún otro lugar. Amén. 3. La oración debe ser personal, privada e íntima con Dios. Mateo 6:6, el texto que te estaba parafraseando. Mas tú cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la mejor oración. Acuérdense que Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe con qué intención estás tú orando. Es que hermano, yo veo que usted ni ora. Como sabes si lo hago en mi habitación. A ver, ¿por qué me criticas, compa? O solo porque querés que yo lo haga como tú, que estás haciéndolo para que te vean los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, la oración tiene que ser ¿qué? Personal. No debemos orar solamente en la iglesia, como muchos lo hacen. Jesús no dijo cuando ores vete a la iglesia. Él dijo cuando ores entra en tu aposento, en tu hogar. Y es importante que el cristiano tenga un lugar, una hora destinada para orar en su casa antes de salir a trabajar, antes de dormir. No importa la hora, pero sí es importante tener ese momento de comunión con Dios, tener esa privacidad, tratar temas personales íntimos con el Señor. Es importante. A ver, los problemas íntimos y personas con Dios empezamos a contactar a San Wikipedia o a San Google más que a Dios. ¿De qué se trata? ¿Qué? Primeramente con el Señor, en intimidad con Él, el poderle decir, Señor Padre, tengo estos problemas personales, quiero, Señor, estas cosas. Eso es lo fundamental. Amén. 4. La oración debe ser conforme a la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Mateo 6, 9, 10. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La frase venga tu reino nos deja bien claros que el rey es Él, no nosotros. ¿De acuerdo? Él no es nuestro siervo, Él es nuestro rey. Él no nos obedece a nosotros, nosotros debemos obedecerle a Él. Lastimosamente hoy en día tal parece que nosotros hay siervos que se sienten los reyes y Dios es el siervo. Razón y circunstancia, porque muchos ya andan ahí. Yo decreto sanidad en tu vida. En pocas palabras, así, a ver, Dios, sánalo, como haciéndole Dios manita de puerco para que sane a la persona. No, la palabra está decretada en la Biblia.
Señor Padre, pido sanidad por esta persona, Señor, que sea conforme a tu voluntad. ¿Tú qué sabes que el Señor no se lo quiere llevar ya? Su voluntad, o lo sana o se lo lleva. Y no se lo va a llevar enfermo, también lo va a sanar y lo va a llevar sano al cielo, porque no entra ninguna cosa enferma en el cielo. ¿Me explico? Pero no podemos andar nosotros declarando, decretando. Declarar la palabra escrita. Acá, esto sí la puedes declarar. Declarar la palabra. Pero no puedes andar decretando, porque ya tal parece que nosotros fuéramos los reyes y exigiéramos al Señor, o le dijéramos, casi lo sintiéramos la obligación de Dios hacer nuestra voluntad. Ahora, la palabra de Dios nos declara que las oraciones son escuchadas, son aquellas que van conforme a la voluntad del Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Vea lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. Pero dice conforme a su voluntad, no es conforme a mi voluntad. Yo he escuchado a siervos orar por otros siervos enfermos y han decretado, yo declaro sanidad, el Señor te va a levantar de ahí, y se muere el siervo. La voluntad del Señor, pues debieron orado por la voluntad del Señor de principio. Yo oro por sanidad, pero Señor, conforme a tu voluntad, que se ha hecho. Si se ha de levantar, Padre, que se levante, Señor, pero si te lo has de llevar, Padre, conforme a tu voluntad. Eso es. Y no andar a veces, porque parece que a veces en las iglesias nos importa mucho el show. A veces armamos sanidad. Va a haber sanidad, pero cuando nosotros lo hagamos conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestra voluntad. Tenemos que entender eso. ¿De acuerdo? Es parte importante. Entonces, lo hagamos de esa manera. Y por último, la oración debe ser hecha con fe. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, no dudando, no dudando, porque si usted duda, ya no es fe. Si usted le está pidiendo al Señor, mira, el enemigo es engañador, es mentiroso. Usted está pidiendo por sanidad, crea en la palabra del Señor que lo va a sanar, pero no dude, porque a veces cuando viene el dolor, vienen las dificultades, híjole, ¿será que sí? ¿Será que no? No dude. No dude. Confíe en que las cosas que usted está pidiendo se van a cumplir. Muchas veces oramos nosotros por necesidad, por dolor, por angustia. Derramamos lágrimas. Y sabe que ese tipo de oración muchas veces a lo mejor puedan hacer lágrimas de cocodrilo. Para que una oración sea efectiva, para que pueda llevar, pueda ser contestada, requiere de un ingrediente indispensable llamado fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Es parte imposible. Y el que cree, ¿sabe qué va a hacer? Va a poder ver las maravillas de Dios en su vida. Marcos capítulo 9, verso 25. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Pero todo está en el creer. Y cuando nos acercamos al Señor, tenemos que venir con fe, creyendo en Él, confiando en sus promesas, confiando en su poder. Yo quiero terminar con ese texto, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Sabe por qué en el libro de Hebreos capítulo 11 está escrito el salón de la fama de los hombres de fe? Porque fueron hombres y mujeres que le creyeron a Dios, tuvieron una fe ciega en el Señor. Pero a mí me impactó leer en este texto algo bastante importante dentro de Hebreos, ¿de acuerdo? Cuando habla de Abraham, de Isaac, de José, de Moisés, ¿de acuerdo? Pero algo de lo que nosotros tenemos que entender, que estas personas no vieron las promesas, oraron y creyeron en el Señor, y ni uno de ellos lograron ver el milagro. No. Y por eso están escritos en ese libro, en el Salón de la Fama de la Biblia. Porque a pesar de eso, ellos fueron persistentes en creer en el Señor, sabiendo que a lo mejor si no lo veían ellos, sus generaciones lo iban a ver. ¿Usted cree que Abraham vio ahora sí que a su simiente las estrellas del cielo y como los granos de la arena del mar? No lo vio él. Pero nosotros sabemos que así fue, porque se le cumplió. Ahora, es importantísimo que nosotros hagamos eso. ¿De acuerdo? Cumplamos con las 5 cosas importantes que les acabo de enseñar. Primero, hacer constantes y persistentes en oración. Segundo, hacer una oración sincera, sin tratar de aparentar a nadie, que sea una oración personal y privada, que sea conforme a la voluntad del Señor y con fe. Y cuando tú llevas todos estos requisitos dentro de tu oración, se establece relación con el Señor. Y sabes, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y sabes qué va a pasar, las añadiduras van a llegar, las bendiciones van a llegar. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, venga tu reino, era eso, el traer el reino de Dios a nuestras vidas, el traer esa relación con Dios. Y lo hizo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El reino vivo de Dios está en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entablar esa relación con el Señor, esa comunión constante con oración con el Señor. Y de esa manera vamos a estar edificando sobre buen fundamento. Sobre buen fundamento. Si es lo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Así que ponte de pie. Vamos a orar, terminar con esta oración. Primeramente vamos a pedirle perdón al Señor porque muchos de nosotros hemos dejado de tener esa comunión con el Señor. Y segundo, vamos a entablar ese compromiso de empezar esa nueva comunión como lo hacíamos desde un principio. A veces cuando nosotros más nos involucramos en el ministerio, entre más creemos que crecemos espiritualmente, empezamos a hacer oraciones formuladas, oraciones que verdaderamente no salen del corazón, y lo hacemos simplemente por hacerlas. Y no son así las oraciones. Las oraciones son como las que hacías en el principio, que no sabías orar y simplemente le decías al Señor: Señor, no sé qué pedirte, pero te quiero dar gracias por esto. Y no oraciones formuladas. No trates de imitar como oran otras personas.
Que tu oración salga de lo más profundo de tu corazón. No te sientas mal porque tú escuchas orar a algunas personas re bien y tú no te salen a veces palabras. No te sientas mal, no te sientas, porque sabes que tu corazón lo estás haciendo, tu oración lo estás haciendo con un corazón conforme a la voluntad del Señor, con fe, no tratando de agradar al hombre, sino de agradar a Dios. Así que inclina tu rostro y oramos. Padre, gracias te damos, papito hermoso, por este tema, Señor, que quizás, Padre, yo intenté, Señor, Padre Santo, llevarlo al intelecto, Señor, de tus hijos. Pero sé, Padre, que tú impactaste en el corazón de cada uno de ellos. Sé que es el tema, Padre, que tú pusiste en mi vida el día de hoy, Señor, Padre, para poder, Padre Celestial, hablarles sobre la relación y la comunión contigo por medio de la oración. Te pedimos perdón porque muchos, Señor, lo hemos dejado de tener esa oración, Padre, quizás por desánimo, quizás, Señor Padre, por diferentes circunstancias en nuestra vida. Perdónanos, Señor Padre Santo, porque sabemos que por las múltiples circunstancias que hayan pasado en nuestras vidas, tú no tienes la culpa, Señor, de que hayamos cortado la relación y la comunión contigo. Perdónanos, Padre, porque quizás también por tratar de aparentar, Señor Padre, de imitar a personas en oración, Señor, empezamos a formular oraciones, Padre, que no salen de nuestro corazón, sino que salen de nuestro pensamiento. Perdónanos y ayúdanos, Señor Padre, a empezar nuevamente, Señor, a entablar esa relación contigo, esa relación de fe, de confianza, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a volver a retomar esa relación, Padre, en la cual, Señor, teníamos desde un principio. Que los tiempos de oración, Señor Padre, sean un refrigerio para nosotros, para nuestra vida, en el cual, Padre, tú nos reconfortes, en el cual, Padre, tú también, Señor Padre, bendito Dios, conforme a tu voluntad, cumplas, bendito Dios, nuestras peticiones, Padre amado. Sabemos que muchos de nosotros a veces nos ha claudicado la fe y por esa razón no han venido, Señor, oraciones contestadas. Pero hoy permite que nuestra fe, Señor, sea creciente. Que oremos creyendo, Padre, que todo lo que te pedimos, Señor Padre Celestial, bendito Dios, está bajo tus manos. Y que tú, Señor, de alguna manera, si es bien para nosotros, tú la vas a cumplir. Pero si sabes, Padre, que van a hacer, Señor Padre Celestial, mal para nuestra vida, también, Señor Padre, tú vas a impedir, Padre Santo, que se cumpla. Yo hoy te bendigo, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque sé, bendito Padre, que tú estás en este lugar. Moras en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y tú nos estás enseñando y nos estás recordando, Padre amado, lo que tenemos que hacer en este momento, Señor. Entable esa relación personal, bendito Dios, contigo. Una conexión, Padre, en la cual, bendito Dios, yo pueda ver tu gloria, tu grandeza, tu misericordia, Padre Santo. Sé que en muchos de los que están aquí, Señor Padre, hay oraciones no contestadas, Padre Santo. Permite que si ellos vuelven a pedirte, Señor, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, Padre Santo, y con fe, tú puedas cumplirles cada petición, Padre amado. Porque sabemos que tú, Señor, estás al cuidado de cada uno de nosotros, que somos tus hijos. Mi Padre, establece tu reino en medio de nosotros. Que ese reino venga, Señor Padre Celestial, bendito Dios, y que lo busquemos de una manera, Señor Padre, entrañable, de una manera en la cual, Señor, podamos, Señor, sentir tu presencia, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor Padre. Y permite, Padre, que cada bendición, Señor, sea una añadidura, por el cual, Señor Padre Celestial, también te agradecemos, bendito Dios, de que tu Padre puedas bendecirnos en gran manera, en cuestión económica, en cuestión de salud, en cuestión familiar, en cuestión matrimonial, en cuestión personal. Gracias, Padre, porque lo principal, Señor, es tener esa relación personal contigo. Es tener, Padre Celestial, esa oración persistente y constante. Esa oración, Padre Celestial, bendito Dios, en la cual, Señor, no claudiquemos, Señor Padre Celestial, con fe. No claudiquemos, Señor Padre Celestial, bendito Dios, en que, Padre, lo hagamos con un corazón sincero. Yo hoy te bendigo, Padre, te glorifico y te doy las gracias, Señor, por este pueblo que has puesto, Señor, Padre, para bajo cuidado mío, Señor. Y Padre, que ellos, bendito Dios, esta palabra haya quedado sembradas en sus corazones y que a partir de ahora retomen, Señor, esta relación personal contigo, en el cual tú puedas, Padre Celestial, mostrarte como Padre y ellos como hijos, Señor Padre Santo. Y que de esta manera
Señor, tu voluntad se ha hecho en ellos. Te bendigo, Señor, te glorifico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Este es el primer fundamento. Necesito, por favor, que ese fundamento empecemos a realizar desde ya. Amén. Desde ya. Amén. Puede tomarse el lugar.